Amigos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Iniciamos otra semana. Podemos decir que es la segunda parte de enero, ya estamos a día 19. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Soy Jonás y les doy la bienvenida a Directo MX, nuestro programa semanal de análisis. Estamos en vivo con ustedes para comentar los temas que han marcado la agenda local y también nacional. Creo que hay mucho de lo que se está hablando aquí en el área conurbada de Guadalajara y seguramente también en otros lugares de Jalisco. Obvio, me estoy refiriendo a la tarifa del transporte público. Además, el día de hoy comenzó la entrega de la tarjeta única al estilo Jalisco. Y hubo nuevamente, pues era de esperarse, ¿no? Algunos atorones, el sistema se les cayó, las filas se hicieron largas, están empezando y el tema les está costando bastante trabajo. Hay diferentes módulos y pudimos observar varias filas largas y espera mucho más prolongada que los 10 o 15 minutos que se habían previsto. Va afinándose el mecanismo. Hablaremos también de esto que se está convirtiendo ya en una especie de leyenda urbana. No dejan de preguntarse muchas personas y nos consultan en nuestros espacios si habrá o no una invasión del ejército norteamericano en México. Yo lo veo casi imposible, pero ahora tenemos el run de que el gobierno de los Estados Unidos insiste ante el gobierno de Claudia Sheinbaum en enfrentar a la justicia a funcionarios en función. Ya veremos de esto y sobre todo qué es lo que opinan mis compañeros. Quiero saludarlos con mucho gusto a ellos y presentárselos a ustedes. Saludo con gusto a Eugenia Barajas, directora de La Mendiga Política. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y quédese porque esto va a estar muy interesante. Con ella está Jorge Belletti, director de Tráfico ZMG. Bienvenido, mi estimado Jorge. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Un gusto saludarles y tenemos mucha información, así es que se va a poner bueno. Quédense. A mi izquierda están los académicos del programa. Nuestro amigo el doctor Héctor Ruiz López. Él es académico, especialista en políticas públicas. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Los invitamos a vernos y ver el análisis de estos temas tan interesantes que vamos a tocar el día de hoy. Con él, Vicente Viveros, analista político. Bienvenido, mi estimado Vicente. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación y quédese, habrá debate. Bueno, además del debate y los análisis, debate también se presentó la semana pasada en el Congreso del Estado. Se los estoy diciendo porque de esto va el primer video, más las palabras que había pronunciado el gobernador Pablo Lemus Navarro, refiriéndose, según dijo, a estas incitaciones a manifestaciones violentas. Les doy un contexto también. El sábado pasado se realizó una nueva manifestación en contra del incremento de la tarifa. Ya van dos, al menos que se hayan visto públicamente en el Centro Histórico de Guadalajara. Y así es como iniciamos nuestro análisis con estos segmentos de video para que ustedes tengan el contexto. Es muy triste que diputados del Congreso del Estado de Jalisco no respeten el patrimonio histórico de Guadalajara y de Jalisco, que inciten a jóvenes para que después sean arrestados. Y ellos simplemente esconden la mano después de haber aventado la piedra. Ya están convocando una nueva manifestación violenta para este sábado. Que toda la ciudadanía sepa quiénes están incitando al odio y a la destrucción del patrimonio de Jalisco. Son los diputados del PT, los diputados de Futuro y algunos diputados de Morena. Bueno, lo que le puedo decir ya después de lo que ocurrió el sábado pasado es que no hubo ningún acto de violencia, la manifestación transcurrió completamente en calma y el tema sigue vigente. Creo que se ha encendido más en redes sociales y en el ánimo de la gente el asunto de si se puede o no un referéndum, de si habrá o no comparecencia de secretarios. En este momento entiendo que en el Congreso del Estado están listos para el jueves recibir a los secretarios de Transporte y de Hacienda a hablar precisamente del incremento en la tarifa. Esperaría que ustedes tengan ya una lectura y comienzo contigo, estimada Eugenia. ¿Cómo revisas esto al paso de los días? Todo sigue su marcha, al menos como estaba teóricamente preparado. En la realidad, pues hay algunos atorones, pero la discusión sigue también, digamos, en muy alto nivel. Pues mira, para decirte que todo lo que se ha venido dando es al estilo Jalisco,
O sea, toda la problemática, tanto primero por el tarifazo, luego porque te están obligando a inscribirte a una tarjeta que yo hasta el momento no le encuentro el por qué se tiene que inscribir, registrar las personas para recibir un descuento en el transporte público. Y refiriéndome a eso, quiero pues hacer como un temita aparte, porque quiero que quede esto grabado, ¿no? Porque luego dicen, es que no lo dijo, sí lo dijo. Hay que acordarnos que todas las unidades de transporte tienen sus alcancías. Y en lugar de que le cobran a uno 9.50, si no trae uno su tarjeta de descuento, le cobran uno los 10 pesos porque la mentada alcancía, por decirlo así, porque las alcancías rateras, no le da el cambio de los 50 centavos. Bueno, ahora que sea este aumento a los 14 pesos, y si usted no es como yo, que no quiere registrarse en esta famosa tarjeta del estilo Jalisco, tiene uno que pagar 14 pesos, pero va a pasar que las alcancías no le van a dar el peso de regreso. Si no trae usted los 14 pesos sueltos, va a tener que dar una moneda de 10 y una de 5, y le van a cobrar 15 pesos. O sea que el transporte público le va a costar ahora 15 pesos, porque en lugar de que le quiten 50 centavos, le van a quitar 1 peso. En esas famosísimas alcancías rateras, que no creo que las vayan a quitar, y creo que ahora va a salir más perjudicado la persona que se suba al camión y que no quiera o no le interese registrarse con esa tarjeta del estilo Jalisco, señores. Las alcancías ciertamente, Eugenia, no las van a quitar, porque tienen la obligación los conductores de facilitarle al usuario un medio de pago. Pues facilitarle, pero Aquí, ahora va a cobrar 15 pesos la maquinita. Si pagas con dinero. Así es, Con dinero en efectivo, quiero decir. Así es. ¿Y El dónde va a ir a doctor- parar eso? Pues Obviamente. quién sabe, ¿verdad? Porque hasta ahorita no está muy claro a dónde van todos esos millones de pesos de las alcancías rateras, que ahora nos van a costar 15 pesos el transporte público en el estado de Jalisco, señores. Chéquenlo, van a ver que sí. Estimado doctor, ¿cómo analizas tú las cosas? Bueno, pues estamos presenciando otro episodio más de esta novela de desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde el gobernador hace algunas manifestaciones en una de estas entrevistas banqueteras, donde hace alusión a 2 diputados, incluso insinúa que tienen alguna relación ahí, no aclara cuál ni qué tipo de relación. Eso hace encender un poco los ánimos en el Congreso. Los diputados además ya venían trabajando en el tema de promocionar o promover que se haga un referéndum en torno al incremento de las tarifas del transporte. Se acuerda por mayoría del Congreso del Estado solicitar al Instituto Electoral que realice o que vigile el tema de organizar un referéndum. Pronto el gobierno del Estado saca un comunicado donde dice que no es viable, no es factible, lo cual yo no concuerdo mucho. Mi análisis es que la tarifa del transporte es una contraprestación a un servicio y no es propiamente un tributo o un pago de un impuesto que sí iría directamente a las arcas del gobierno, y por lo tanto existe el debate o existe la posibilidad, incluso hay criterios, tesis y jurisprudencias de la Corte que hacen una diferenciación entre el tema del pago de los servicios, y sí existe la posibilidad de quizás organizar un referéndum al respecto, ¿no? Entonces, el Congreso se ha manifestado enérgicamente, por lo menos diputados de oposición, no puedo decir que ¿Ya todos. lo votaron a favor? Ya lo votaron, ya se aprobó, se envió ya la solicitud, y pues están en ese tenor de discutir o debatir si es que se va a llevar a cabo o no este referéndum en contra de las tarifas. Y pues no hubo la violencia anunciada por el gobernador en esta manifestación, esta segunda manifestación que se organiza. Estimado Vicente, ¿crees que vaya a haber referéndum? Porque el día de hoy escuchaba en un análisis apegado a derecho a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez. Ella decía, bueno, el referéndum tiene estas condiciones, tiene estos efectos, y bueno, requiere también una serie de requisitos para que pueda efectuarse. Es correcto. A ver, vale la pena recordar. Ahorita que escuchaba a la güera, recordé que un tiempo viví en la Ciudad de México, y al menos para subirte al BRT articulado es exclusivamente con tarjeta, no se puede pagar en efectivo.
Es exclusivamente, o tienes tarjeta o no te subes al BRT en la Ciudad de México. Ahorita cayó Pero una no te reflexión. obligan a inscribirte como la de aquí, ¿verdad? En eso tienes razón, Ajá. en eso tienes razón. Y dos, vale la pena un camino jurídico. Aquí el experto, me consta, es Héctor, que además es en derecho administrativo. Y vale la pena recordarle a todos quienes nos ven y nos escuchan cuál es el camino. Primero, en la plataforma del IEPC se requieren de al menos 3.300, 400 firmas. Ha rebasado con mucho, ya deben de como 12,000 creo que 12,000 van. firmas. Pero estas tienen que ser validadas no por el IEPC, las Y valida el INE. Instituto Nacional Electoral. Entonces, todas las credenciales de elector y las firmas tienen que ser validadas por el INE, seguramente con la cantidad de personas que se registraron, estarán las 3,000 y tantas firmas sin mucho problema. Después de eso, el IEPC le tiene que mandar al Consejo Estatal de Participación Ciudadana y Gobernanza, diciéndole, hay 3,500 firmas y con esto se detona el procedimiento de referéndum. Sí. Quien dice si sí o si no, quien declara la validez o no es este Consejo Estatal de Participación Ciudadana y Gobernanza, y es ahí donde está el debate jurídico. Yo he consultado a expertos y es como, ¿cómo quiere que salga la resolución? Hay quien me da argumentos a favor y hay quien me da argumentos en contra. Es decir, que ambos argumentos con cierta solidez sobre el acto abstracto, si es general o no, etcétera, etcétera. Es un asunto de teoría jurídica de mucho debate. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. Al menos 12 de los 15 integrantes del Consejo Estatal de Participación Ciudadana y Gobernanza son ciudadanos. Sí. Yo creo que hay que ser muy didácticos con ellos, como con nosotros mismos. No es un asunto tan fácil no es 2 más 2 es igual a 4. Yo creo que necesitan escuchar al menos 2 opiniones a favor y 2 opiniones en contra de juristas expertos para poderse crear una opinión propia cada uno de ellos. 2 supuestos. Dice el Consejo Estatal de Participación y Gobernanza, sí, le regresa al Instituto Electoral para que el Instituto Electoral operativice el referéndum. Hay que instalar casillas en toda el área metropolitana de Guadalajara, tal vez en todo el estado, bueno, no en todo el estado, en todos los lugares donde hay transporte público susceptible al aumento, para que al menos el 33% del padrón electoral acuda a votar, si no, no es válida. Y de ese 33%, al menos la mitad, más 1, vote a favor de algún sentido, sí o no. Esto nos lleva un poco más de 1.300.000, 1.400.000 ciudadanos jaliscienses. Si el Consejo Estatal de Participación y Gobernanza dice que no, bueno, habrá la vía jurídica que también Héctor nos podrá aclarar mucho más, pero yo identifico, puede ser por la vía electoral ante el Tribunal Electoral, puede ser por la vía administrativa o puede ser vía amparo. Hay esas 3 alternativas, al menos de las que un politólogo da cuenta. Héctor es el experto en derecho. Ya a este asunto le queda mucho camino por recorrer. Sí. Y tal vez tiempo. Sí. Tal vez estemos hablando de esto en 6 meses. Depende si el Consejo dice que no, ya hay que judicializar el asunto. Estimado Belletti, volvemos con usted, doctor, porque lo están acreditando como el experto. Pero, estimado Belletti, tu revisión de este tema, porque no es solo el referéndum. También se pide la comparecencia de secretarios, también se pide a la Contraloría que revise cómo se procedió con todo esto. En fin, la oposición presentó, y hay algo que me parece muy importante. Se pide la instalación de un consejo mezclado o, digamos, híbrido entre ciudadano y legislativo para evaluar la eficiencia del transporte público. Y si no hay eficiencia, se retira el incremento. Será muy importante analizar la participación de Diego Monraz porque necesitamos el dictamen técnico que justificó el alza de los 9.50 a los 14. ¿Existe? Y si existe, verdaderamente hay que publicarlo completo y sobre todo revisar la metodología. Es importante entender por qué esa alza, cuáles son los esquemas, sobre todo de con esa alza implementar mejoras. ¿Qué mejoras y qué compromisos tiene el gobierno para poder dar un mejor transporte? Lo hemos visto últimamente y curiosamente, y esto no ayuda a todo este tema de la tarifa, los accidentes que hemos podido documentar en redes sociales, en los que un chofer invade carriles contrarios, deja ahí a una persona malherida en una motocicleta y se da la fuga. Otros que hemos también podido documentar de cómo
estos choferes del transporte público se brincan camellones para meterse a carriles centrales, como si regresáramos a esos viejos tiempos en que se iban correteando la chuleta, como dicen, y peleando el transporte, peleando el pasaje. Entonces, es muy importante ver. Yo la verdad es que voy a sacar ahí las palomitas y, no sé, ahí unos refresquitos o algo, porque se va a poner muy buena esa comparecencia ante una persona muy importante que ha estado durante 3 sexenios y parece ser la pieza clave de toda esta caja. Sobre todo, por algo lo tienen ahí. Se sabe y dice la oposición que es la maquinita de hacer dinero, pero pues es importante revisar qué es lo que tiene ese esquema técnico y sobre todo a qué se compromete el gobierno. Y esperar, como dicen los expertos, cómo camine ese tema jurídico, porque ya en esos temas la tarifa quedó de lado. Ya es el relato, ya es la batalla por el relato. ¿Quién tiene el relato? ¿Quién tiene la narrativa? Y sobre todo, ¿quién va a sancionar, no? O sea, ya le están dando todos estos privilegios a los transportistas, pero si no lo cumplen, no hay sanciones. O sea, yo no he visto que en algún... Es que, Eugenia, tenemos un montón de promesas y muy pocas certezas. Hay una serie de solicitudes y propuestas de parte de diputados. Pero si no las cumplen... Pero no las han implementado. Eso está todavía en el ámbito legislativo. O sea, qué padre, ¿no? O sea, les están dando todo lo que quieren, pero pues ellos no tienen nada para cumplir con uno. Tenemos que hacer una pausa. Yo sé que podemos hablar más de esto y si me permiten en el segundo bloque lo recuperamos, porque quiero también consultar con ustedes pues su apreciación sobre la tarjeta única. Me llamaba mucho la atención, Eugenia, que decías nos quieren obligar y me quedaba pensando, bueno, es que antes no lo habían establecido como condición, pero en todos los programas sociales le piden al beneficiario registrarse en la tarjeta. Pero no para el transporte público. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia porque hasta donde entiendo no es obligatorio. No, pero si no lo haces, pesos. Vas a pagar 15. Bueno, sostiene la hipótesis. Yo también, déjame decirte con mucho cariño y respeto, no entiendo por qué no sacan la tarjeta. La verdad, no lo entiendo. Si ahora con mi otra tarjetita fácilmente me subo al camión y pago mis $9.50 y porque ahora tengo que dar mis datos personales para que me den un subsidio. Bueno, no entiendo, es una pregunta sobre todo los datos biométricos. Sí, cualquier dato. ¿Por qué para el transporte público? No, oiga, no. Tenemos que hacer una pausa. Seguiremos aquí con Eugenia, Jorge, con el doctor Héctor, con nuestro amigo Vicente Viveros. Amigos, seguimos con ustedes. Les recuerdo que lo que estamos comentando queda también en un podcast del mismo nombre, Directo MX, que ustedes pueden escuchar. Lo subimos a internet apenas termine nuestra transmisión de televisión. Voy a pausa y regreso con mis compañeros aquí en el estudio. Seguimos en Directo MX esta noche de lunes, es 19 de enero, les recuerdo, estamos iniciando la semana y estoy aquí con los compañeros de análisis en esta mesa, revisando primero cómo va lo de la tarifa. Evidentemente no alcanzamos a agotar un tema que tiene tantas aristas de revisión y ahora vamos a abordar el tema de la tarjeta única. Van directamente de la mano. Yo no he escuchado todavía ningún asunto, una opinión que tenga que ver con la tarjeta como mecanismo de recepción de programas sociales. Lo que preocupa es la utilización de la tarjeta para el transporte masivo. Vamos a ver este breve video y nuevamente regreso con mis compañeros en el estudio. Para muchas ciudadanas y ciudadanos en Jalisco es complejo poder tener una tarjeta en donde las personas puedan ser beneficiarias a través de las transferencias. En muchas ocasiones nos hemos encontrado que una vez que tenemos expedientes completos, cuando pasan a la Secretaría de Hacienda y se les realiza la dispersión, estas tarjetas a veces tienen tope y esto dificulta que las personas que son beneficiarias puedan recibir de manera ágil y eficiente sus recursos. En el gobierno del estado también déjeme añadir esto, porque para nosotros, así como a los usuarios de repente les cuesta entender cuáles son los mecanismos, para nosotros que tratamos de transmitir información, también de repente se nos dificulta acceder a las autoridades que son responsables de cada tarea. Priscila Franco, la secretaria de la Asistencia Social, que ustedes acaban de ver, ella es como la responsable, diría yo así,
y me hago cargo de decir como la responsable del tema de los registros y de la entrega de las tarjetas. Luego está el secretario de Hacienda, Luis García, que explica y da luz sobre los temas técnicos, igual que el secretario de Administración, y también está el coordinador de gabinete, Alberto Esquer, que se ha encargado de estar promoviendo mediáticamente el uso de la tarjeta y difundir particularmente sus bondades. Bueno, quisiera regresar, si me permiten, compañeros, primero con el doctor Héctor Ruiz López, nada más para que cerremos el capítulo, cerrar este círculo, doctor. No creo yo, como decía Vicente, que este asunto se vaya a resolver rápido, hablo del referéndum, pero de estas rutas jurídicas que existen. Ya Paula Ramírez del Instituto Electoral precisó muy bien, ella dijo, e incluso difundió un boletín, para que este plebiscito tenga lugar, también necesitamos presupuesto. Claro. Y habría que pedir un presupuesto especial. Le parece difícil a ella porque incluso del año 2025 al 2026 ni siquiera les incrementaron el presupuesto en comparación con la inflación. O sea que están en ese tema en ceros, aparte de los requisitos legales. Nada más lo aclaro para que quede constancia, porque las cosas no se hacen gratis. Dijera Andrés Manuel López Obrador, hay que cada quien saque su papelito y que vote. No sucede así. ¿Cómo ve usted la ruta? Nada más para dejar eso, digamos, aclarado desde la perspectiva jurídica. Bien, creo que el procedimiento, el proceso explicado por Vicente Viveros lo hizo de una forma muy lúdica, muy entendible. Bien, el último paso o proceso en caso de que el Instituto Electoral decida no llevar a cabo el referéndum, que lo nieguen junto con el Comité de Participación Ciudadana y Gobernanza, sería una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado, que quizás ellos puedan cambiar ahí la decisión. Ahora, en cuanto al presupuesto, bueno, pues el que lo está solicitando es el Congreso del Estado y ellos tienen la facultad de hacer reasignaciones presupuestales. Entonces, seguramente, si ellos lo están solicitando, encontrarán la manera para poder reasignar alguna partida o encontrar el recurso suficiente, ¿no? Oye, doctor, y si vamos al futuro, así imaginariamente, supongamos que el referéndum se efectúa y efectivamente se reúnen todos los votos para que tenga valor y el referéndum arroja como resultado que se rechaza la determinación ejecutiva del incremento en la tarifa. ¿A dónde nos regresamos y qué sucedería? Hipotéticamente. Hipotéticamente hablando, si el referéndum se vota en su gran mayoría, como ya lo dijo Vicente Viveros, más de la mitad de los votantes, siempre y cuando superen el 1.300.000, 1.400.000, tendría que darse marcha atrás al incremento de la tarifa del transporte y podría plantearse otro nuevo esquema de tarifa, a lo mejor exacto. No sé, a 11 o no tan agresivo como lo tenemos ahora a 14. Pero mientras, si se regresa, quedaría en 9.50 otra vez. En el momento en que se regresa a donde estaban las cosas. Sí. Se regresa a 9.50. Bueno, añado, si me permite, nada más como para documentar la experiencia. El día de hoy saludé a una persona, vino aquí a Canal 10, viene de Durango. Y dice, pues yo no entiendo ustedes por qué se preocupan tanto. En Durango los camiones son como 30 años más viejos, las rutas son muy malas, las calles no sirven y allá nos cobran 15 pesos. Entonces, aquí dice, pues ustedes están muy peleados. Digo, no, bueno, pues hay demandas ciudadanas, ¿no? Todas son válidas. Hay tarifas mucho más altas en otras ciudades del país. En Torreón pasa similar, porque la gente de Durango pues tiene una convivencia permanente con toda esta área geográfica del norte de la República. Lo dejo ahí nada más como dato. Señores, me gustaría que abordáramos ahora el tema de la tarjeta única. Es decir, me parece que pues el día de hoy, yo no sé si a ustedes les sorprendió, se comprometió la autoridad a que el día 19 empezaba la entrega física. Este día temprano, pues estuvimos documentando, estaban las filas largas. Aquí nuestro amigo Jorge Belletti, le doy la palabra, porque Tráfico ZMG fue de los primeros en documentar el tema. ¿Cómo lo viste, Jorge? Con todos los problemas que tienen este tipo de logística, gente que todavía tiene el desconocimiento, muchas preguntas que no pudieron responder en los módulos, sobre todo llama la atención el tema de los datos biométricos y hay muchas dudas que podemos observar de la gente. ¿Qué pasará si no pueden preregistrarse, no obtienen la tarjeta a tiempo? ¿Van a pagar esos 14 pesos? Pues claro que sí, pero es una afectación del 40 y tantos % del incremento. ¿Cuáles son los candados de seguridad de estos datos personales biométricos? ¿Hay un aviso de privacidad accesible y auditado? ¿Cuánto costará por mes operar
a escala masiva y qué indicadores usarán para decir funcionó o no funcionó, tiempos de entrega, etcétera. Entonces, yo creo que la entrega de tarjetas, la verdad, trae un costo político altísimo que si no se opera de una manera eficiente va a ser un problema. Y sabemos que pues ya están los expertos hablando y sacando las cuentas de cuánto costará por tarjeta, por usuario y el gasto que deja al erario público, que en este caso suma a ese subsidio y es un gasto muy fuerte que tendrá obviamente ese tema de ese subsidio para el costo, de dónde se va a pagar, qué programas se van a recortar, en dónde habría dinero que ya no cabe por culpa de ese subsidio, etcétera, ¿no? Muchas preguntas. Sí, sobre todo, estamos tocando como que dos temas que son por un mismo lado. Uno es lo que es el tarifazo, que es lo que se está peleando por un lado, y otro es el de la tarjeta, que es otro tema. O sea, son dos cosas que se están complementando. Porque una cosa es querer bajar la tarifa o echar para atrás la tarifa, y otra cosa es que no quieran estar utilizando la tarjeta o que se tenga que utilizar la tarjeta para que te den los beneficios de los programas sociales en el estado de Jalisco y también acceder a esta tarifa nueva del transporte público. Pero el acceder a esta tarifa significa, como bien decía Jorge, el hecho de que te están pidiendo tus datos personales, que en el aviso de privacidad de esta empresa, Broxel, les da la opción a esa empresa para que tus datos los puedan utilizar los socios comerciales de esa empresa, que luego te pueden estar molestando para estarte ofreciendo otras tarjetas de crédito, para estarte ofreciendo algún servicio por cable a lo mejor, o a lo mejor te están ofreciendo algún otro tipo de producto, porque todo eso te lo pueden hacer llegar porque ya van a tener todo el padrón. Como sucede ya actualmente. Sí, como sucede. Sí, digo, pero quisiera encontrar la novedad. Sí. Que te están obligando a que tengas esa tarjeta. En las otras, tú vas al banco y solicitas tu tarjeta de crédito o de débito. En esta no. En esta te están obligando a que la tengas, si no, no vas a tener lo otro. Entonces, así como que no. Entonces, también, mientras está lo del tarifazo, que se hace o no se hace el referéndum, van a seguir con que entra en vigor en abril, va a empezar el tarifazo, van a empezar con la tarjeta y luego después si se echa para atrás, entonces así como que sí, como que no, ahí como que ya se les hizo bolas el engrudo otra vez a los del gobierno del estado, muy al estilo Jalisco. Bueno, hay que sí precisar algo, Eugenia. Si la tarjeta se aplica y la tarifa se eliminara por cualquier circunstancia como el referéndum, la tarjeta sigue siendo utilizada para la recepción de los programas sociales. sociales. ¿Pero ya se quedaron con tus datos biométricos? Sí, claro. Esa es la bronca. Me gustaría que luego habláramos del tema. Por favor, estimado Vicente, que también te has especializado en transparencia. Bien, es un tema técnico, pero aquí lo voy a hacer en vivo. Deme fe, aquí está Héctor a un lado, aquí tengo abierta la página de la tarjeta. Cuando tú abres la página de tarjeta, lo primero que te dice, he leído y acepto los términos del correspondiente aviso de privacidad. Este aviso de privacidad original es de los programas del gobierno del estado, no de Broxel. Es para que des tus datos y te des de alta en algún programa social o para recibir el subsidio de la tarjeta. Hay una contraprestación, un subsidio con dinero de todos, de los impuestos, para poder acceder a la tarifa preferencial y por ello es que te piden tus datos. Le das a aceptar, habiendo leído, espero que todo el mundo lea y no le hagamos como en el Facebook, de que le diste uno sí a todo sin decir, sin haber puesto atención. Hoy eres un hombre de mucha fe, Vicente. Y dos, después de eso, te da otro aviso de privacidad, que sí es el de la empresa, y te dice, en el gobierno de Jalisco trabajamos para contar con herramientas. Abres el aviso de privacidad y Broxel te dice si quieres compartir o no tus datos con sus socios comerciales. Tú le puedes decir que no y eso no te impide que te registres. Y Broxel está impedido a compartir tus datos. Pero si tú le dices que no, puedes terminar con tu trámite para sacar tu tarjeta solamente para usar el transporte o para programas sociales. ¿Por qué Broxel te pide datos biométricos? Porque hace las veces de un banco. Yo cuando voy a la banca física y voy a hacer un retiro de más de 10,000 pesos, necesito poner
mis huellas dactilares y desde hace muchos años el banco en el que estoy tomó los iris de mis ojos. Entonces, es un servicio bancario que requiere de esto. Ojo, no estoy justificando, estoy diciendo los aspectos técnicos y por qué se piden esos datos. Si yo como Eugenia, yo sí voy a sacar mi tarjeta, lo anuncio, exclusivamente para el transporte público, porque soy usuario del transporte público. Yo le pondré mi aviso de privacidad que no quiero que Broxel comparta mis datos con ninguna otra empresa y como yo no recibo ningún programa social, solamente la quiero para el transporte público, solamente necesito tener vigente el aviso de privacidad del gobierno del estado. Eso requiere que le dediquemos 5 minutos a leer el aviso de privacidad, porque se llama tener consensuado la entrega de tus datos. Es ahí donde a veces nos falla a todos, empezando por las redes sociales. Te agradezco mucho, Vicente. Creo que para muchas personas resulta muy ilustrativo. Compañeros en la mesa, tengo que hacer una pausa, si me permiten. Les recuerdo que seguimos grabando nuestro podcast. Mientras dialogamos con ustedes y platicamos entre nosotros, se está nutriendo la versión del día de hoy, lunes 19, para el podcast Directo MX que transmitiremos cuando termine nuestra transmisión televisiva. Voy a pausa y regreso. Bueno, ya se los he dicho en muchas ocasiones anteriores, siempre nos sucede que después del segundo bloque el tiempo parece que se reduce, los minutos son como de 30 segundos. Vamos rápido a este video que nos ilustra sobre uno de los dilemas que más marcaron la agenda de la Presidencia de la República la semana pasada. Y dos palabras muy importantes: respeto mutuo y responsabilidad compartida. Respeto mutuo es, tenemos confianza, nos respetamos, estamos trabajando bien, colaboramos, nos coordinamos. Responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte. ¿Qué parte les toca? Pues una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. Tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Entonces, ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos. Bueno, la historia se alargó mucho. Déjenme ofrecer un contexto lo más breve posible. Ustedes recordarán el caso Venezuela, la actuación del ejército estadounidense, cómo ahora Nicolás Maduro está siendo juzgado en Estados Unidos, las palabras de Donald Trump, pues algo habrá que hacer con México. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues diciendo, ya en un sentido un poco de alarma, pues ya le pedí a mi canciller que hable con el secretario de Estado, y si no, yo hablo con Donald Trump. Habló con Donald Trump y dijo: no se preocupen, aquí no va a haber ninguna incursión militar. Apenas había dicho eso y empezaron a difundir los medios de comunicación estadounidenses. El Pentágono, la Secretaría de Estado, el gobierno en general siguen haciendo presión para que en México permitan la presencia de efectivos militares en la lucha contra el crimen organizado y detengan a políticos en funciones. Bueno, eso es lo que está generando el escenario. El doctor Héctor Ruiz López me había pedido un espacio específico para cerrar con el tema de la tarjeta. Por sí. favor, doctor, y retomamos el tema de la presidenta y el ambiente en México con Estados Unidos. Bien, solo rápido, yo creo que las tarjetas no es del todo mal, lo que está mal es el modelo de tarjeta, es decir, una tarjeta bancarizada que te ofrece a la vez ahorros o recibir remesas, ya mezclan un negocio privado con un programa de gobierno, como sucede en muchas partes del mundo y en muchas partes de México, ¿no? La propia Ciudad de México te da su tarjeta, o aquí en Jalisco. Creo que se había tratado e intentado de utilizar el transporte público en Jalisco desde con Jorge Aristóteles, después con Enrique Alfaro y ahora
de tratar de migrar, en lugar de hacer el pago en efectivo, hacerlo a través de una tarjeta. El día de hoy se da a conocer que hay una empresa que fue contratada por el gobierno de Jalisco para hacer la distribución y entrega de esta tarjeta por un contrato de 57 millones de pesos a una empresa que se llama Tarjetas Integrales SADCB, es decir, esta empresa va a ser la encargada de instalar los módulos, de con su propio personal recabar los datos necesarios y entregar las tarjetas, lo cual se incrementa todavía aún más el costo, no en balde, del tema del costo de 5.45 que va a ser mensual, que dicho sea de paso, si tú estás pagando mensualmente por una tarjeta, mezclar que a través de ella puedas ahorrar o que puedas enviar remesas, pues estás mezclando un negocio privado con un programa público, lo cual sí es un poco delicado. Y que ya nos estamos dando cuenta que le están pagando a esta empresa y está fallando la empresa. Se cayó También, el sistema. sí. Muy bien, sobre el tema Estados Unidos-México, pues ¿cuál es su lectura? Estamos en una situación, digamos, en equilibrio y no podría dejar de mencionar, si queremos hablar de relación México-Estados Unidos, la revisión del TEMEC. ¿Qué opinas, mi estimado Vicente? Bueno, he de decir que por lo general soy muy crítico con la mayoría de las acciones del gobierno federal, pero en este caso, la verdad es que creo que la presidenta hace lo que puede con lo que tiene. Y creo que lo hace bien. O sea, es como un tema de Alcohólicos Anónimos, es un día a la vez para ver cuál va a ser ahora la exigencia del gobierno de Estados Unidos y cómo hay que atender el tema. No deja de llamar la atención que la presidenta ha tenido que salir 36 horas después de que aterrizó el avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca, cuando bien se pudo haber hecho desde el mismo día. Y siempre queda la duda que un avión de tal magnitud haya llegado por un asunto de capacitación, pues han de haber traído tanques adentro del avión para dar esa capacitación. Dos, el tema de la alerta aeronáutica de Estados Unidos para el Pacífico y el Caribe también es de llamar la atención, particularmente para las empresas aeronáuticas de Estados Unidos y los pilotos de Estados Unidos, pasos previos a lo que vimos en Venezuela. También vimos en Venezuela, en esta aplicación que puede uno checar los aviones, como el espacio aéreo de venezolano se quedaba vacío por días antes de que fuera el tema de extraer a Nicolás Maduro. Y esto va a empezar a suceder, incluso ya empezó a suceder con algunas empresas mexicanas que han empezado a desviar un poco las rutas por el Pacífico para llegar a La Paz o para llegar a Baja California. Y lo impredecible del presidente de Estados Unidos, que tiene en vilo no a México, al planeta. Tenemos el asunto con Groenlandia, la relación con la Unión Europea y evidentemente el tema con México. Yo coincido contigo de que es casi imposible que tengamos una invasión, pero también comentado contigo la semana pasada, estimado Jonás, no veo tan lejano que pueda haber una acción a distancia del gobierno norteamericano con objetivos específicos que seguramente tienen bien identificados de los grupos criminales mexicanos, lo cual por supuesto implicaría una violación a la soberanía nacional. Se requiere de bondad política de todos los actores políticos, la oposición y el gobierno, pero también creo que quien debe propiciar este asunto es la presidenta de la República y la mayoría en el Congreso, para poder hacer un llamado pertinente y consciente a tener un interés común, la defensa de la soberanía nacional, independientemente de los problemas internos que tenemos y que están abiertos a debate todos los días. De este lado de la mesa, también agregaría este tema. ¿Ven posible que un político en funciones de Morena pueda ser detenido y presentado ante tribunales por nexos con el crimen organizado? Ojalá. Porque se habla de tantísimos. Sí, urge ahí, sobre todo en el norte del, norte del país, ¿no? En el norte del país, Baja California Norte, o también Sonora, o Sinaloa, ¿no? El forero que está ahí, que no sirve para nada. Aquí el tema es una operación y un trabajo en conjunto que tiene el gobierno de los Estados Unidos con el país, y se ve en varios operativos. Yo creo que ellos son los que hacen la inteligencia, los drones, el cepillado, el rastreo, todo, y nada más le dicen a la policía de aquí de México, ve y captúralo. Un hecho quirúrgico que vimos aquí en Jalisco fue el operativo que ocurrió en Las Cañadas para la captura del Uber. Ni un disparo, ni un bloqueo tampoco, no hubo absolutamente nada, ni un pelito de gato le movieron a nada. Yo creo que
sí hay una cooperación y hay una delgada línea que no se ha rebasado entre la intervención, porque quienes operan técnicamente y militarmente sigue siendo el gobierno de México, pero de que están aquí, de que están capacitados, de que están armados y de que hay mucha información que no nos pueden compartir por seguridad, claro que la hay. Bueno, nos queda todavía tiempo para una opinión más, Eugenia, por favor. Sí, yo coincido mucho contigo, Jorge, que en muchas de las operaciones que ha habido de México para detener a narcos, como el caso de la Barbie, estuvo relacionado en forma así muy discreta efectivos de Estados Unidos en esta detención, en este operativo y todo, que no se mencionó mucho a nivel oficial, pero sí extraoficial, nos dimos cuenta de que sí había en la organización de cómo detener. No dudo que pudiera pasar lo mismo que con el Mayo, que de un día para otro aparezca ya en Estados Unidos detenido alguno de estos nombres de una larga lista que ha aparecido de políticos que pudieran ser detenidos sin que nadie se entere, como dices tú, ni un pelito les muevan y aparezcan ya en Estados Unidos. No lo dudo, pero pues aquí en México, como dicen, con los narcos no, entonces pues no sé qué es lo que vaya a pasar, pero pues al menos estamos viendo que el presidente Donald Trump a la presidenta pues no le dedica más que 15 minutitos en una llamada de 3 temas, que a mí se me hizo muy poco tiempo para hablar de 3 temas, pero sin embargo al presidente de Colombia le da 2 horas y a Corina Machado también le da 2 horas ahí en Casablanca, en el Capitolio, con los senadores, con los diputados y todo. Y aquí en México, pues que la querrá mucho, dice que es muy buena presidenta y todo, pero pues la verdad no le está tomando en serio y no sabemos porque no nos lo han querido decir exactamente qué es lo que dicen, cuentan, se mencionan, se intercambian en esas llamadas telefónicas, ¿no? Entre esos 2 dirigentes de los países. Bueno, ciertamente, Eugenia, siempre nos vamos a quedar con la versión que nos ofrece la presidenta. Es la que ella nos dice cuánto duró la llamada. O hasta que después Trump hace algún o que Donald Trump un escrito en sus redes sociales. O nos revele la verdad. Así es. Yo tengo que cerrar este bloque, me lo están pidiendo en producción, que ya es tiempo de hacer pausa. Nada más quiero compartir algo que creo que no me lo van a rechazar. En nuestro fuero interno todos tenemos así como que el convencimiento de que permanentemente hay presencia de militares estadounidenses en México. Sí, que no anden sí. de uniforme, que se disfracen de turistas o que pongan por ahí algún negocio para fingir que llevan una vida civil, es otra cosa. Pero yo creo que todos creemos eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que no hay milicia estadounidense en México o gente de la CIA, del FBI, de la DEA, bueno. Dijera el dicho, no tengo dudas. Pero tampoco pruebas. Y como dirían otros, ¡ey, ajá! Hacemos una pausa, les recuerdo que Directo MX también es podcast y volvemos rápidamente porque ya llega nuestro último segmento. También esperamos tener todo el tiempo disponible para los videos virales. Amigos, en el último bloque de Directo MX, hoy vamos a revisar algunas de las actividades en los municipios del área conurbada. Les recuerdo una que la semana pasada pues levantó mucha ámpula. Ya se entregaron las obras de la Minerva, ya pueden ir a tomarse selfies muy cerca de la Minerva. Ya abrieron por fin los 3 carriles, el tráfico sigue como siempre. Ya se abrieron las obras de la Plaza de la Liberación y por toda la Plaza Tapatía. Para quienes ya tenemos algunas primaveras en este mundo, pues me acuerdo de toda la vida de ese paseo por la Plaza Tapatía, ya entregaron las obras de renovación. Y claro, siempre hay quien aplaude y quien critica. Vemos este breve video y le damos la palabra a nuestros amigos en la mesa. Este parque es de todas y todos ustedes. Ingeniero, felicidades, quedó precioso, sobre todo los acabados de mucha calidad y como a final de cuentas lo hemos visto, pues una inversión de 13 millones de pesos que se llevó este parque.
Traemos equipo para poder podar, para poder balizar, recuperar espacios públicos y nos damos a la tarea de 1 o 2 veces a la semana, dependiendo pues también las demandas, es que ingresamos a un fraccionamiento, a alguna colonia de manera integral. Los 10 camioncitos entran con personal de servicios públicos. Ahorita tenemos 150 personas del programa Siempre hay Chamba y más de 100 personas, 110 aproximadamente, de servicios públicos. Bueno, ya estamos de regreso. Evidentemente nuestro video, que se refiere a la actividad municipal, pues siempre se va quedando atrás porque todos los días hay nuevas actividades en los municipios. Quiero añadir que el día de hoy, Vero Delgadillo, la presidenta de Guadalajara, compartió un video desde Madrid, donde están en la Feria del Turismo. Por allá anda representando a Guadalajara, aparentemente en el afán de conseguir inversiones. Junto con el Anda con el gobernador, Pablo Lemus. Señores, ¿algún punto destacado de la actividad municipal? Creo que en los últimos días lo que más ha llamado la atención, cuando menos en los medios, son, primero, los incrementos en la recepción de pago del impuesto predial, los descuentos que a la gente le son muy útiles, sobre todo por pronto pago, y también el anuncio de lo que son los programas de inversión en obra para el resto del año. ¿Algo que ustedes quieran añadir antes de que el tiempo nos apachurre? Pues yo nada más quiero volverme un poco irónica y agradecer a nombre de todos los que hacen manifestaciones, mítines y plantones por los arreglos que hicieron en la Minerva y en la Plaza de la Liberación, porque ya se les dejaron los espacios más amplios para que quepa más gente a la hora de que se vayan a manifestar. Y gracias. con goteras. Y con goteras. Las goteras siempre han estado, y no se las han podido quitar. Okay. Que bueno, fíjate, doctor, que eso llamó mucho la atención. El tema es que señala Infraestructura y Obra Pública que es responsabilidad del CIAPA. Otra bronca con el CIAPA. Pues es coordinación entre las diferentes empresas contratadas por el gobierno, llámese CIAPA o llámese CIOP, que intervinieron la Plaza de la Liberación. Lo cierto es que no debería de haber existido ni una sola gota de agua, porque hay una inversión muy, muy importante, creo que alrededor de 400 millones de pesos. Desde el sexenio pasado. Para renovar, me parece que era necesario que la Plaza de la Liberación reforzarla, renovarla, por toda la serie de eventos que se llevan a cabo ahí, pero se debe de corregir a la brevedad posible esas fugas de agua. Pues por el bien también de la infraestructura, claro, ¿no? Sí. Y si no, la empresa contratada, independientemente que haya sido el CIAPA o no, tiene que hacerse responsable. Para eso hay una fianza que se deja, ¿no? Es correcto. Señores, ¿algo más? Porque casi vamos al tema de los videos. Jorge, Eugenia, estimado Vicente. Bienvenida a la obra pública. Siempre ayuda a la infraestructura con esos detalles, pero para eso existen las garantías, para que las empresas privadas den cuenta de que la obra se haga bien. Ya solamente creo que falta la de Avenida México, la Plaza de la República, que todavía está pendiente. Y el Parque Rojo, ¿no? Y el Parque Rojo es cierto, el Parque Rojo no se ha terminado. Bueno, y yo creo que una muy buena noticia para la gente del sur de la ciudad, porque bueno, va el asunto como pieza por pieza en el rompecabezas. Ya se entregaron las obras de la repavimentación y ampliación de la avenida La Tijera, que allá en el sur conecta López Mateos con Camino Real a Colima. Bueno, ya le beneficiará a los que transitan por esa zona para evitar más embotellamientos en alguna de las dos avenidas. Vamos ahora a ver nuestros videos virales, esto que en las redes sociales se reprodujo mucho. Comienzo con este. Lamentablemente no son buenas noticias. Esta tiene que ver con los intensos incendios que están ocurriendo en Chile. Bueno, y es que hay que recordarlo, mientras nosotros estamos en el frío de la época invernal, en el sur están en el verano y mucho calor. Bueno, ahora vamos a ver el desgraciado choque entre los trenes y descarrilamiento en Córdoba, España, donde hasta el momento hay 40 muertos reportados.
Y mire usted, si aquí en Jalisco y en Guadalajara estamos sacando ya las chamarras y las bufandas porque tenemos frío, pues imagínense ustedes lo que están pasando en este récord de nieve que hay en Rusia, allá en Kamchatka. Donde también hace mucho frío es en las alturas, en el Liderato, y ahí están las Chivas. Y bueno, vamos a ver justamente al otaku del gol y su bola de fuego. Ajá. Bien por la hormiga, bien por la hormiga. Digo, hace mucho tiempo, qué bueno que está en las Chivas, pero hace mucho tiempo que no teníamos un valor goleador en el fútbol mexicano. Cantada vale doble. Las Chivas van a ser campeonas este año. Ojalá y se Vicente, haga. bien, Vicente. Vicente no se pierde ni un solo partido. ¿No más por el Mundial, digo, que por eso sea o qué? No, ya toca. Ok. Bueno, eso es un cierre más agradable, más grato después de las desgracias que están ocurriendo en otras latitudes. Me quedé pensando en que la semana pasada también se nos descarriló un carro de la línea 4 del tren ligero. Como que se está poniendo de moda, ¿no? Porque no nada más aquí en Jalisco, sino en México y en el mundo están sucediendo este tipo de accidentes con trenes. Luego dicen que en Europa todo está súper bien. Bueno, qué triste, qué lamentable que hayan muerto ya 40 personas. Veremos cuáles son las consecuencias de ello. Amigos, nos vamos a despedir. Les recuerdo que nuestra página web, quierotv.mx, les ofrece siempre actualización en noticias, imágenes y también las tendencias en redes sociales, además de nuestras columnas de opinión. Le agradezco mucho a nuestro amigo Jorge Belletti, a Eugenia Barajas, al doctor Héctor Ruiz, al maestro Vicente Viveros y a todos ustedes por su compañía. Pasen una muy buena noche.